paz y bien. Un saludo para todos en los corazones de Jesús y María. Hoy, bienvenidos a su programa Preguntando se llega a Roma. Me acompaña un invitado muy especial. Está conmigo Richbel Meléndez. Richbel, hermano, amigo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, hermano? William, muchas gracias por la invitación. Estamos muy bien, gracias a Dios. Qué bueno, mi hermano. Bienvenido a este canal, que también es su casa, mi hermano. Antes, muchas gracias a vos por aceptar la invitación. La idea es que este programa vaya a ser de mucha bendición para las personas que lo van a ver o que lo están viendo en este momento o que lo van a ver más adelante en la grabación. Bueno, claro. Richbel, mi hermano, la idea es que muchas personas puede que ya conozcan al hermano Richbel Meléndez, pero hay otros que quizás no. Entonces, mi hermano, la primera pregunta del programa es: ¿quién es Richbel Meléndez y cuál es tu vocación, hermano? Bueno, para quienes no me conocen, soy un laico cristiano católico de Venezuela, específicamente la ciudad de Barquisimeto, nacido en el seno de una familia católica, vamos a decir practicante, y bueno, siempre he estado en lo que es la fe católica, gracias a mi familia que me introdujo allí desde mi bautismo, y aquí hemos seguido con sus altas y bajas, ¿no? Y actualmente soy un laico comprometido, casado con una hija, y bueno, aquí estamos sirviendo a Dios para lo que venga. Qué bien, hermano, excelente. En ese orden de ideas, eso es lo que te iba a preguntar, Richbel. Si tu cosmovisión ha sido entonces toda la vida la fe católica, pero entonces la pregunta puntualmente sería si toda la vida sientes un católico con una fe de convicción o ha tenido pues esas altas y bajas como bien lo hacías pues mencionar hace un momento. Esas altas y bajas fue como que te alejaste de la fe en algún momento o se desvió ese fue para una secta protestante o cómo fue eso, hermano. No, bueno, en realidad digamos que siempre he sido católico, ¿no? Como lo mencioné, pero siempre tuve dudas de la fe católica, es decir, nunca estuve del todo convencido. Pero Dios no permitió que me fuera alguna secta, algún grupo que me alejara aún más de Él, sino que simplemente tuve como que un tiempo de pausa, ¿no? Un tiempo donde tuve que meditar, ¿no? Como quien dice, tienes que caer para levantarte con más fuerza. Y digamos que algo así me sucedió, ¿no? En mi etapa de adolescencia me alejé un poco de Dios, pero ya en mis 15, 16 años, pues regresé de nuevo a la iglesia, no convencido del todo, pero sí hubo, como quien dice, ese volver a escuchar a Dios, querer volver a tener a Dios presente. Y bueno, realicé lo que es el sacramento de la confirmación y ya desde allí, pues, digamos que continué, me dieron la oportunidad para ser catequista, ¿no? Algo que siempre quise, digamos, ser es enseñar, ¿no? El servicio de enseñar a los demás. Y bueno, tuve la oportunidad de ser catequista y aún así, muchos dirán, pero eras catequista, pero tenías tus dudas. Pues sí, lamentablemente debo decirlo que sí. Digamos que yo enseñaba lo que la iglesia enseñaba, pero no lo entendía en realidad. Era muy mecánico, vamos a decirlo de esa manera. Hasta cierto momento... como por un manual, algo así, sí. Pues. Exactamente, exactamente. Era todo muy mecánico que no comprendía, pero bueno, me tocaba enseñarlo, ¿no? Hasta que en cierto punto, ya a mis 18 años, sí quise buscar respuestas a esas dudas, aclararlas. Y fue en ese momento que, bueno, conocí lo que sería la apologética y que me dio respuestas a esas interrogantes. A los 18 años inicia a conocer, ya siendo catequista, conociste la apologética. La apologética. Pero entonces en ese orden de ideas, hombre, Richbel,
¿conociste la apologética por medio de quién? O sea, ¿cómo fue que llegaste a eso? ¿Contra qué muro apologético de esta historia te topaste? Sí, en realidad fue por esa misma razón, o sea, de que siempre he estado en la iglesia. Todo el que me conoce piensa que yo me sé todas las respuestas, bueno, pensaba que yo me sabía todas las respuestas, que me podían preguntar cualquier cosa y yo iba a tener la respuesta, cuando en realidad no. O sea, tendría que preguntarle a otra persona porque yo no era el indicado para darle respuesta. Y sucedió que en un determinado momento, a mis 18 años, una amiga de la familia me hizo una pregunta que, digamos, todo católico debería saber responder, que es ¿por qué los católicos oramos por los difuntos? Y la verdad fue que me agarró fuera de base, como decimos aquí en Venezuela. No supe qué responder y di la peor respuesta que se le puede dar a una persona que no es católica, que es protestante y sobre todo evangélica. Le dije que por tradición, pero fue mi respuesta sincera. O sea, ¿por qué lo hacíamos? Por tradición. Claro, esa persona entendió que no era por la Biblia. Graso error que cometí yo allí por no saber dar razón de mi fe. Y bueno, ese momento, digamos que fue algo que se sintió muy dentro de mí, que estaba decepcionado, no estaba decepcionado de mi persona, que no supe dar razón de mi fe. Y fue en ese momento que, digamos, comencé a indagar el porqué de cada pregunta, cada duda que tenía. Y bueno, digamos que en esto fue muy importante lo que es el Internet, porque por medio del Internet pude conocer respuestas a mis dudas, ¿no? Porque muchas páginas web explicaban lo que era el purgatorio, por qué rezábamos por los difuntos y todo ello. Y bueno, me di cuenta que cada vez que buscaba una respuesta, encontraba la palabra apologética. Y yo, ¿pero qué es la apologética? O sea, ¿por qué aparece esa palabra en cada página que me sale una respuesta? Y curiosamente, yo coloco, o sea, ¿qué es la apologética católica? Y recuerdo, y nunca se me olvida, que la primera página que me topé era una página de apologética protestante criticando la apologética católica. O sea, yo buscando respuestas y me topé con una página que presentaba contrarrespuestas a Las las respuestas objeciones. católicas. Uy. Sí, fue peor, dije yo. Fue peor porque buscando respuestas conseguí más objeciones. Pero eso no me detuvo, porque también me di cuenta que si habían objeciones, habían respuestas. Y esto me llevó a conocer, bueno, cantidad de páginas de apologética católica y cantidad de personas que tenían una formación en apologética, una formación católica, teológica. Y digamos que poco a poco eso me fue enganchando y también el darme cuenta que habían personas que estaban en la misma situación que yo, personas que buscaban respuestas a sus dudas. Y bueno, gracias a Dios, Dios ha puesto en mi camino esas personas que me han ayudado a seguir adelante, a seguir conociendo mi fe. Y a su vez, yo ayudo a otros a conocer su fe, a dar respuesta de lo que creemos, ¿no? Como nos dice 1 de Pedro 3:15. Y bueno, en eso es lo que estamos ahora, ¿no? Por eso me dedico a la apologética como apostolado. Qué bien, mi hermano. Ahí yo lo que te preguntaría es, ¿qué edad tiene Richbel hoy en día entonces? O sea, ¿hace cuánto tiempo que Richbel abrazó la fe católica así con ese convencimiento a través de la formación apologética? Bueno, actualmente yo tengo 28 años. Eso quiere decir que fue hace 10 años que me dedico a lo que es la apologética, ya de manera formal como apostolado, dando formación en parroquias, talleres y bueno, en las redes sociales más que todo. Me dedico mucho porque veo la necesidad que hay, porque hay tanta confusión en las mismas redes sociales y bueno, se necesita también ellos, no solamente fuera de las redes, sino también allí. Es verdad, mi hermano. Sí, incluso uno muchas veces, incluso de manera inconsciente, buscando alguna respuesta, muchas veces se ha topado uno es con artículos de Richbel Meléndez, sobre todo en Facebook o en redes así, pues que uno busca alguna respuesta, por ejemplo, a los temas más digamos, controversiales, pero que no son como los más comunes de encontrar respuestas, y normalmente uno ve ahí los posts de Risbel con una tesis y una respuesta súper bien elaborada, mi hermano. En ese sentido, sí, te felicito porque yo personalmente muchas veces cuando voy a ir a buscar alguna cosa así, siempre, bueno, busco esos textos y siempre muchas veces se termino encontrando con posts de Risbel. Muchas gracias antes por el lado, hermano.
No, y Bueno, todo sea para la mayor gloria de Dios, ¿no? Porque ese es el fin, en amén. realidad. Claro que sí, totalmente, mi hermano. Bueno, entonces aquí ya vamos a entrar a lo fuerte, a lo bueno de este programa, que se llama Preguntando se llega a Roma. Y es que muchas personas que pueden estar por fuera, que quizás tienen una piedrita en el zapato y les impide abrazar la fe católica de una manera contundente, de una manera radical o por una convicción. Y muchas veces es porque tienen alguna duda, alguna objeción, una pregunta o varias preguntas que les aquejan o que les ha hecho, por ejemplo, un familiar protestante, como la familiar que contabas que te hicieron esa pregunta. No sé si esa haga parte de esta lista, pero te voy a preguntar cuáles son o fueron las tres dudas, preguntas u objeciones más fuertes que tuviste en todo ese proceso, mi hermano, que te hicieron o que te topaste o que no sabías cómo responderlas. Desde la más suave hasta la más fuerte, ¿cuáles fueron esas tres dudas? Bueno, está realmente difícil la pregunta porque, como te digo, realmente yo tenía muchas dudas. O sea, no eran solamente objeciones, sino dudas personales. Eh, y realmente la objeción que me presentaron fue esa que me presentó la amiga, ¿no? que les comenté, que fue la que, digamos, que desencadenó todo esto de Claro, dedicarme yo a la detonó. apologética, ¿sí? Y fue porque rezamos por los difuntos. O sea, una pregunta que realmente tiene que ver es con comprender lo que es el purgatorio, El comprender purgatorio, sí. lo que tiene que ver la escatología cristiana, ¿no? Y claro, eso nos lleva a otras preguntas, ¿no? De Una si duda existe el que lleva a otras. purgatorio, no es el purgatorio, es bíblico, no es bíblico, de dónde viene, todas esas cuestiones. Y bueno, siempre que me topo con una respuesta, vienen más objeciones y más objeciones. Y podríamos decir que eso es lo que siempre ha pasado, ¿no? Puede ser que de cada duda que yo tenía, siempre vino otras objeciones. Ok, o sea que podemos tener entonces como esa primer piedra de tropiezo grande en el camino de Rixbell, el purgatorio, ¿cierto? Digamos que El modo en ese general. momento sí, fue lo que detonó, por decirlo de alguna Claro. manera. Y eso De me ahí en hizo adelante, de estudiarlo. pronto, entonces, Ujú. ¿cuáles fueron como las otras dos preguntas o así dudas que Rixbell haya dicho? Bueno, me tocó de pronto entonces estudiar mucho esto porque me pusieron esta objeción, o yo mismo me topé con esto y realmente no le Sí. encontraba como la salida. ¿Cuáles serían? Bueno, una anécdota que recuerdo fue con el tema de las imágenes, ¿no? Que digamos que ahora veo que es un tema tan sencillo de comprender, Sí. pero en ese momento yo me topé con muchas objeciones y por parte de mi familia y sobre todo por parte de mi mamá. Y no es que mi mamá sea protestante o que no acepte la fe católica, no, nada de eso, sino que tenía dudas sinceras también. Te recuerdo que hablando sobre el tema de las imágenes, cuando yo comencé a estudiarla, yo le digo a mi mamá, lee Éxodo 24. Y ella me dice, ¿pero por qué? No, lee Éxodo 24. Claro, ella fue catequista también y bueno, sabe también, más decir, más allá del católico común de buscar en la Biblia y todo ello, ¿no? Porque lamentablemente ese es un problema que tenemos con muchos católicos, ¿no? La falta de lectura bíblica, la falta de estudio bíblico, que es lo que hay que ir rescatando. Gracias a Dios por parte de mi familia, como digo, no había tanto ese problema. En el caso de mi mamá, cuando le digo que lea Éxodo 24, ella lo lee y me dice, pero aquí se prohíben las imágenes, me dice. Y yo, sí, ahora lee Éxodo 25:18. Entonces vaya, lee Éxodo 25:18. Ah, pero aquí se aprueban las imágenes, entonces Dios se contradice. Y yo, no es que se contradiga. Eso es lo que muchos quieren hacer creer, quieren pensar por no comprender tantas cosas que hay que tener presente, ¿no? Como el contexto bíblico, el contexto histórico y todo ello. Y bueno, digamos que comencé a darle una clase de apologética a mi propia madre en ese tema tan sencillo, pero que si uno no conoce su fe, no sabe el fundamento de lo que cree, pues, o de la doctrina, no va a saber explicarlo. Que Te imaginas, agarraste a tu mamá para practicar sí, apologética, pues. digamos que sí, eso fue con mi mamá. Y otra anécdota que recuerdo, ya haciendo un poco de memoria, fue con Te un tío. llevamos purgatorio, imágenes y la Ajá, y otra. fue de la Virgen María, que digamos que ese también es un tema muy controvertido con los hermanos separados.
Y bueno, yo Claro tengo que un sí. tío muy, muy querido que, digamos, él fue católico, pero luego se fue de la iglesia. Bueno, estuvo en un mundo, vamos a decir, de la bebida, del cigarrillo y todo ello. Y estuvo muy alejado de Dios. Y en un determinado momento regresó a Dios, pero por medio de los hermanos separados. Y claro, eso no, digamos que yo no se lo critiqué ni nada, simplemente me alegré que él volviera a los caminos de Dios, ¿no? Porque Dios también obra por medio de otras personas, no necesariamente por medio de uno. Y bueno, él estaba muy bien con, su, con su nuevo, vamos a decir, su nuevo camino con Dios, pero le estaban presentando esas objeciones, digamos, a enseñarle a criticar la doctrina católica y todo ello, pero fue en un mal momento, porque ya en ese momento yo conocía la apologética. Si fuera sido antes, pues quizás no sabría qué responderle, pero ya fue en el momento que yo conocí la apologética y entonces tuvimos muchos debates, pero siempre amigables, siempre, nunca terminamos discutiendo, porque como digo, es un tío muy querido para mí. Le aclaré sus dudas con el tema de María, con el tema del bautismo, o sea, en realidad fueron varios temas y él llegó a comprenderlo. No, no es católico, pero sabemos que ya se le ha aclarado varias dudas, o sea, porque tampoco Bueno, ahí podemos está en exigirles camino. que, exacto, no podemos exigirle a todos que se hagan católicos inmediatamente, ¿no? Es un proceso y Claro. bueno, como tú bien sabes, eso lleva su tiempo y bueno, solo Dios sabe en qué momento esa persona dará el gran paso. Claro que sí, es verdad, mi hermano, totalmente. Incluso me uno a tus palabras porque yo también tengo un tío que era así, pues tenía, ya él falleció, pero nosotros también tuvimos ese tipo de conversaciones así. Es una historia muy similar. Y Sí. él se fue obviamente a la rama pentecostal, entonces siempre eran bastantes pues charlas que tenía pues con él. Pero entonces, con base en lo de tu tío, que obviamente el tema de la Virgen María es gigantesco. Extenso, sí. ¿Cuál era de pronto como el tema de la Virgen María que más como que más le costaba y obviamente pues con el que más énfasis tenía las discusiones contigo, hermano? Partimos por el tema de la adoración, porque bueno, aquí en mi ciudad, en Barquisimeto, se hace una de las procesiones marianas más grandes del mundo, que es a la advocación de la Divina Pastora, ¿verdad? Una Oh, advocación mariana, la cual aquí, digamos que cada 14 de enero se hace una procesión gigante, o sea que es una de las procesiones más grandes del mundo que se realiza por parte de la fe mariana. Y bueno, aquí en mi ciudad es muy conocido tanto por católicos como por no católicos. Y claro, él cuestionaba eso de que eso era idolatría, de esa procesión, de por qué llevar esa imagen. Bueno, fue en parte el tema de la adoración y el tema de las imágenes. Y bueno, de las procesiones. Y en realidad partimos de todo ello. excelente, mi hermano. Entonces, para este programa tenemos unos tres temas impresionantes. Tenemos entonces purgatorio, tenemos imágenes y tenemos la adoración a la Virgen María, el tema de las procesiones con Nuestra Señora, con nuestra mamá. Entonces, mi hermano, si hoy llegara la misma persona que a Richbel Meléndez le preguntó que por qué nosotros le rezamos a los difuntos, el tema del purgatorio de esto, hoy Richbel Meléndez, ¿cómo responde a esa duda o esa objeción del purgatorio? Bueno, quiero aclarar algo primero. Yo soy una persona que no retiene mucha información, es decir, no te voy a hacer las citas bíblicas de memoria, eso siempre yo lo hago saber, ¿no? Pero te puedo dar a entender por medio de la enseñanza de la escritura, te puedo decir en qué libro puede estar, pero exactamente el texto, pues eso sí me ha costado, ¿no? En eso he batallado mucho, sí recuerdo algunos textos, no todos, pero con el tema del purgatorio, digamos que el primero es el sentido común, el sentido común, ¿no? ¿Por qué oramos por los difuntos? Bueno, porque creemos primero en la vida eterna. Creemos primero que existe la vida eterna. Y bueno, aquí partimos también por lo que nos enseña el catecismo. Porque aunque los hermanos separados no crean en el catecismo ayuda a comprender también, digamos, lo que sería el purgatorio, el por qué orar por los difuntos. Tenemos el hecho de que cuando una persona fallece, tiene tres destinos: el infierno, el cielo o el purgatorio. Del infierno
nadie puede tener dudas, a menos que sea testigo de Jehová o adventista, que son los que niegan la existencia del infierno. Sí, por eso mismo se ha difundido mucho los errores y bueno, hay que ir aclarando eso. Pero el infierno, bueno, es el castigo eterno, ¿no? Es ese castigo eterno que bueno, sufrirán aquellos que desobedecen a Dios, que mueran en pecado mortal, ¿no? El destino de los que mueran en gracia de Dios, pues sería el cielo. Pero hay una parte intermedia allí. Y yo siempre pongo el siguiente ejemplo. Digamos que una persona fue muy buena en su vida, ¿no? No robó, no mató, vivió siempre agradando a Dios. Pero resulta que un día X, ¿no? Esa persona se le presenta un problema grave y esa persona tiene que robar. Toda su vida fue buena o vivió haciendo lo que a Dios le agradaba. Pero un día antes de morir tuvo que robar, lamentablemente. Vino el día siguiente, lo atropelló un auto, falleció. Esa persona va al cielo, va al infierno. Cuando hago esta pregunta, las personas dirán, bueno, si robó, entonces va al infierno. Ya va, pero es que Dios acaso no va a ver todo lo que hizo en vida, los años anteriores, nada más por esa parte de que pecó allí el día anterior, merece el infierno. No, entonces merece el cielo. Ah, pero ya va, pero es que en el cielo no entra nada manchado, o sea, no entra nada con pecado. De acuerdo a la historia, esa persona vivió toda su vida agradando a Dios, pero justo un día antes de morir cometió un pecado mortal que fue robar. Por decir, ¿no? Puede ser cualquier otro pecado, pero cometió ese pecado y al día siguiente falleció. No le dio oportunidad de arrepentirse, o sea, no sabemos qué pasó con esa persona. Se pregunta, ¿esa persona va al infierno o va al cielo? Aquellos que dirán, va al infierno. ¿Por qué? Porque cometió un pecado antes de morir. Pero ya va, pero Dios es justo. ¿Acaso no va a ver todo lo que vivió antes? O sea, toda su vida anterior. Dios también considera ello. No, entonces va al cielo. Pero ya va, pero es que murió en pecado también. ¿Cómo va a ir al cielo? O sea, ahí la persona entra como que no sé si va al infierno, no sé si va al cielo. Ah, pero es que la Biblia te enseña que esas personas van a un estado intermedio, un estado donde están las almas imperfectamente purificadas, ¿no? Y ese estado es el que se le conoce como purgatorio. Y ahí viene la cuestión de por qué oramos por los difuntos. O sea, entra la misma enseñanza. O sea, vamos a orar por alguien que está en el infierno. No, porque de nada le sirve, ya está condenado. Vamos a orar por alguien que está en el cielo. ¿Para qué si esa persona ya está en la presencia de Dios? Se ora por aquellos que necesitan de nuestras oraciones. ¿Y quiénes son esas personas? Las que están en el purgatorio. Ahí hablando un poco de lo que sería usar la lógica para comprender esto. Ahora bien, en la parte bíblica podemos irnos a 1 Corintios 3:15, ¿no? De ese fuego purificador que nos habla San Pablo. Podemos leerlo para que sea más visual, ¿no? Sí. ¿Qué nos dice 1 Corintios 3:15? Nos dice, pero si la obra se convierte en cenizas, el obrero tendrá que pagar. Se salvará, pero como a través del fuego. O sea, se usa la imagen del fuego para hablar de esa purificación que necesita la persona para salvarse. Ahora, hay que aclarar algo también. Esa persona que está en el purgatorio no es que si sale del purgatorio puede irse o al infierno o al cielo. No, esa persona si sale del purgatorio inmediatamente va al cielo. En el purgatorio está purificándose. O sea, eso es lo que significa la palabra purgatorio. Purificación. ¿De qué se está purificando? Bueno, de esas penas que quedaron de los pecados que cometió cuando estuvo en vida. Y podemos ver también en 2 de Macabeos 12, 43, 45, ¿no? Un texto que, bueno, los hermanos separados no van a aceptar, pero es un texto inspirado por Dios. Y es más, lo podemos considerar hasta un texto histórico para los judíos, sin necesidad de que sea un texto canónico, ¿no? Y claro, esto lleva a otro punto.
que si lo vemos como un texto histórico, ya vemos que es una práctica que viene del judaísmo, no viene solamente del cristianismo. Y es allí donde también eso me ayudó mucho, ¿no? Porque sabemos que la fe cristiana viene del judaísmo. Entonces, al hablar del purgatorio, no estamos hablando de algo que inventó la iglesia como tal, no, es algo que ya tiene sus raíces dentro del judaísmo. Por eso vemos que los judíos también rezan por el alma de los difuntos, ¿no? Este es una práctica, ahora no recuerdo el nombre, pero que practican los judíos también. Por eso yo tengo un artículo que se titula El purgatorio, práctica judeocristiana. Por eso mismo, porque es una práctica que viene de los judíos y los cristianos la continuaron, o vamos a decir, la formalizaron, porque como vemos del Antiguo Testamento, se viene enseñando la revelación de Dios, pero esta culmina en el Nuevo Testamento, ya cuando Cristo la completa y la enseña de forma más clara, vamos a decirlo así, y la iglesia continúa haciendo esto. Entonces, simplemente cuando se trata de explicar el purgatorio o el por qué oramos por los difuntos, no es tanto ir a la Biblia, que dice la Biblia, no, más que todo el sentido común, la lógica. Y esto lo aprendí yo del hermano Frank Morera, ¿no? Que él dice que el sentido común es el menos común de los sentidos, pero es el que hay que usar para entenderlo. Es el que hay que usar para, primero, antes de entrar a la Biblia, vamos a ver primero cuál es la lógica, cuál es el sentido de esto. El mismo Jesús lo utilizaba mucho. Las Exacto. parábolas que son ejemplos de sentido común para que los que están escuchando pudieran entenderlo. Claro, había muchos que no entendían ni siquiera el tema de las parábolas, pero él utilizaba mucho el sentido común. Así que es una muy buena forma de iniciar un ejemplo para que la persona que no lo comprende pueda entenderlo con lo que normalmente sí es de suyo, y ya luego ahí sí entra pues como al tema bíblico, así como estás haciendo, y explicarlo incluso hasta con el contexto histórico, porque claro, si los judíos tenían esta práctica, por más que para un protestante no, Macabeos no sea un texto canónico, de todas maneras tienen que aceptar que dentro de la historia es una práctica judía. Entonces, sí, confirmada por los cristianos en la patrística, ¿no? Que fueron los padres de la iglesia. Exacto. Hay un texto de Juan Crisóstomo que dice que es una práctica que viene desde los apóstoles. Entonces, ya ahí vemos, o sea, cuando tú eres una persona que te gusta el estudio seriamente, más allá de que te enfrasques solamente en la Biblia, pues tú vas a entender que los cristianos, primero, no se limitaban solamente a la Biblia. Eso hay que quitarlo de la mente de las personas. Los cristianos tenían la escritura, pero tenían la autoridad de la iglesia también. Entonces, cuando vemos que los cristianos de los primeros siglos comprendían esto, oraban por el alma de los difuntos y sobre todo la Eucaristía se ofrecía por el alma de los difuntos, como lo vemos en los textos de San Agustín, pues ya ahí no hay más. Ya ahí tú te estás dando cuenta que si tú crees otra cosa distinta, pues no estás creyendo igual que los cristianos de los primeros siglos. Bueno, mi hermano, no, me parece excelente. Incluso, pues para la persona que esté viendo esta transmisión, este programa, o que lo vaya a ver luego, obviamente aquí no tenemos pues como todo el tiempo para hacer todo el desarrollo teológico que podría hacerse referente al tema del purgatorio, pero claro, yo creo que sí es una muy buena base de la que se puede partir para que quien tenga esta duda pueda empezar a profundizar. Eso se llama honestidad intelectual. ¿Por qué? Porque es que yo no me puedo quedar únicamente con lo que me haya dicho otra persona. Es más, no se deben quedar únicamente con lo que estamos diciendo aquí en el programa. Hay que ir a profundizar. No puede uno tragar entero, hay que masticar lo que me están diciendo. Y aquí entonces ya se está tomando el tema desde el sentido común, se está tomando desde la Biblia. Se puede entrar a revisar algo muy importante que a la gente se le olvida, y es que tratan de entender que la Iglesia Católica enseña lo que otro me dijo que enseña. No, vamos a la fuente. ¿Qué dice la Iglesia Católica? Pues si yo voy al manual oficial de doctrina que tiene la Iglesia Católica, que es el catecismo de la Iglesia Católica, pues ahí me doy cuenta lo que sí enseña la Iglesia Católica, no lo que otro me dijo, lo que el más allá me dijo, lo que incluso me lo puede haber dicho un sacerdote y puede estar diciendo lo contrario a lo que está puesto allí. Entonces, que el catecismo es palabra de Dios, lo están comparando con la Biblia. No, es que el catecismo nos lleva a las citas bíblicas para entender realmente el contexto de lo que se me está hablando. Entonces, ahí es donde vamos a poder comprender eso. Entonces, es como la primera invitación, a que si la duda que de pronto pueden tener en este momento, sea usted que está viendo el programa
o un familiar o un amigo, pues dele las primeras bases y que no se quede solamente con un pedacito de la historia, que vaya y profundice, y dentro de todo ese contexto inevitablemente se va a topar con una doctrina que se practica y que se tiene claridad de ella desde los primeros siglos e incluso desde los mismos apóstoles. Muy bien, entonces vamos con la segunda duda o cuestionamiento que se tiene, es el tema de las imágenes. Bueno, mi hermano, ¿cómo le contestamos hoy en día a los hermanitos que piensan que nosotros tenemos una idolatría con el tema de las imágenes? Sí, una anécdota muy interesante es que mi primer escrito de apologética no fue sobre el purgatorio, fue para mí. Mi primer escrito de apologética fue sobre las imágenes. Y recuerdo que en ese momento a mí me buscaban los testigos de Jehová y a uno de ellos le presenté mi escrito y quedó sorprendido, o sea, le gustó el escrito sobre por qué los católicos tenemos imágenes, qué significa venerar y todo ello. Pero si una persona en estos momentos pregunta por qué los católicos adoran imágenes, bueno, en primer lugar, no adoramos imágenes, veneramos imágenes. Aunque esto puede ser un tema lingüístico, gramatical, pues vámonos a la parte de ahora, ¿no? Como se entiende. Y hay una distinción entre adorar y venerar, ¿no? En la teología católica adoramos solamente a Dios, veneramos a los santos y a los ángeles y a la Virgen María, claro está. A las imágenes le damos esa veneración respetuosa, pero no por lo que ellas son, es decir, no por el material, sino por lo que representan. Pongo un ejemplo. En las escuelas, en los colegios de las distintas ciudades, países, se hace, digamos, lo que es el saludo a la bandera, se canta el himno nacional, por lo menos aquí en Venezuela se hace mucho cuando uno está en el colegio, y allí uno hace un saludo dirigido ¿a quién? A la bandera, ¿no? O sea, uno está haciendo un saludo a la patria, al país, ¿no? A lo que representa, pero no al material. Es decir, no estamos saludando a la bandera porque, una bandera no nos va a responder. O sea, no estamos pensando eso. Es a lo que está representando. Con las imágenes es lo mismo. Con las imágenes, nuestro respeto, nuestra veneración va hacia lo que éstas representan. Y un ejemplo muy claro que se usa mucho es con una fotografía de un familiar. O por ejemplo, siempre menciono esto, ¿no? Si yo estoy, digamos, en un retiro, ¿verdad? Lejos de mi esposa, llevo su fotografía. Resulta que en un determinado momento la extraño, o sea, me da por extrañarla. ¿Quién tiene un problema si yo beso la foto? O sea, es un sentimiento que tengo, pero yo no quiero besar la foto, quiero besar a mi esposa. O sea, mi sentimiento, mi acción va dirigido hacia lo que representa esa foto, que es mi esposa, es hacia lo que yo quisiera. Es lo mismo con una imagen. Cuando una persona se arrodilla frente a una imagen, cuando una persona toca una imagen, la acción que la persona redirija a una imagen, en realidad no va al material, sino hacia lo que ésta representa. Ahora, hay que aclarar, ¿Dios permite las imágenes o las condena? Bueno, ya habíamos mencionado antes el texto de Éxodo 25:18, ¿no? Porque si vamos a la parte que dicen que Dios prohibió las imágenes, ok, ¿en qué texto se basa? Éxodo 24, Salmo 115. O sea, esos textos sí me los sé porque de verdad, tanto que lo he explicado, lo he repetido, ya sé sí me los sé de memoria. Tantas veces que han cuestionado esto, pues digamos que es un caballito de batalla que pues siempre usan los hermanos separados. ¿Qué dice el texto de Éxodo 24? No te harás imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra. Si vamos al texto, dice no te hagas imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo. Pero si vamos al texto de Éxodo 25:18, se habla de que harás 2 querubines de oro macizo, una orden de Dios a Moisés. Entonces, ¿acaso Dios se contradice? Como pensó mi mamá, ¿no? En aquel momento. No, Dios no se contradice. Simplemente son contextos diferentes. ¿Por qué? ¿Qué pasa en Éxodo 24? Estamos ignorando el contexto histórico. ¿Cuál es el contexto histórico? Bueno, la mentalidad que tenían los judíos en ese momento era una mentalidad que venía del paganismo, del politeísmo, mejor dicho, del politeísmo que existía en Egipto, ¿no? Donde se adoraban diversos dioses. ¿Y estos dioses cómo eran representados? Bueno, como personas, como aves, como caimanes. O
sea, si uno lee la mitología egipcia, uno se va a dar cuenta de diferentes formas que representaban a sus dioses los egipcios. Porque Dios les dice en Éxodo 24, en el mandamiento, no te harás imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra, en las aguas debajo de la tierra. Por eso mismo, porque está prohibiendo esas representaciones, esos ídolos, esos falsos dioses que ya los judíos conocían por haber estado dentro de esa cultura egipcia. Esta advertencia, según el contexto histórico, parte de allí. No está negando que se haga cualquier imagen de lo que está arriba en el cielo, ni de lo que está abajo en la tierra. ¿Por qué? Porque en el mismo Éxodo 25, 18, vemos que Dios manda a hacer imágenes de querubines. ¿Qué son querubines? Son ángeles. ¿Y los ángeles están ¿dónde? En el cielo. Entonces, Dios no se está contradiciendo, simplemente no estamos entendiendo el contexto histórico de Éxodo 24 y el contexto histórico de Éxodo 25, 18. Ahora, muchos dicen, pero ¿por qué ustedes hacen imágenes si Dios, Dios le mandó a hacer imágenes a Moisés, pero a ustedes ¿quién le mandó a hacer imagen? O sea, esa pregunta es como absurda, es como si tú dijeras, pero ¿quién te mandó a ti a tener una imagen de tu esposa, una imagen de tu familiar? ¿Acaso Dios te ordenó eso? No, en ningún momento. Es algo que nace de tu propia iniciativa, pero es que Dios no está prohibiendo hacerla. Lo que Dios prohíbe es adorarla. Porque si vemos también el texto de Éxodo 24, 5, dice, no las adorarás. Muchos se quedan y no te postrarás, pero ya va, lee completo. No te postrarás, no las adorarás. O sea, el contexto hay que verlo, porque como dicen, un texto sin contexto es solo un pretexto. Ahora, pues dice, pero ¿por qué tienen imágenes en los templos? O sea, parece que no han leído el texto de Reyes, ¿no? Primera de Reyes 6, cuando Salomón construye el templo. Si leemos el texto de Primera de Reyes 6, 7 y 8, o sea, los capítulos 6, 7 y 8, ahí vemos claramente cómo el templo estaba repleto de imágenes. Y lo más interesante es que si leemos el capítulo 8, no recuerdo ahora el versículo, pero en el capítulo 8 se habla de que Dios le gustó. O sea, Dios manifestó su gloria dentro del templo lleno de imágenes. No pensó que estaba mal, que era idolatría. Otro texto que usan, que la serpiente de bronce, que Dios la destruyó porque la estaban adorando. Ahí también se pasa por alto el contexto, ¿no? Ciertamente la serpiente de bronce, que bueno, Dios mandó a hacer en Números 21:8, fue destruida después por el rey Ezequías. ¿Pero por qué fue destruida? Si vamos al contexto, ciertamente la estaban idolatrando. Muchos se quedan en la parte, le prendían incienso. Entonces muchos dicen, ven, los católicos le prenden incienso a las imágenes, por eso es que están adorando. No. Si vamos al contexto, se habla de que el texto bíblico en su contexto habla de que la serpiente la habían puesto en los lugares altos. ¿Y qué estaba en los lugares altos? Estaban los falsos dioses. ¿Qué hicieron con la imagen? La pusieron en el mismo lugar donde estaban los falsos dioses. Y allí la razón por qué el rey destruyó esa imagen, porque ya la estaban considerando un ídolo más. Ya había acabado su propósito. Y esto es algo que también les recuerdo mucho a los católicos. Una imagen se puede convertir en un ídolo. Ya eso depende de la persona. ¿Cómo se puede convertir en un ídolo? Cuando vamos al templo y antes de ir al Santísimo Sacramento, vamos primero con la imagen. Vamos primero con una imagen de X santo. Allí tú la estás convirtiendo en un ídolo porque le estás dando el primer lugar a esa imagen que a Dios. Porque el católico debe tener claro que lo primero para nosotros cuando entramos al templo es ver al Señor en el Santísimo Sacramento. Totalmente de acuerdo, mi hermano. Es más, yo creo que los culpables de que en el protestantismo se piense que hay una idolatría con las imágenes somos nosotros mismos. ¿Por qué? Por lo mismo que acabas de decir, hermano. Es que uno muchas veces entra a un templo y la falta de conocimiento, Dios mismo lo dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento, precisamente por esa falta de formación del católico. Vemos que aquí está el Santísimo y aquí al lado hay una imagen de Jesús. La persona llega a la imagen de Jesús sin darse cuenta que es que ahí tiene a Jesús real, completico, presente, pero como no sabe eso, como no se forma en eso, entonces va y se arrodilla ante la cruz, ante solamente la imagen. Obviamente pues el arrodillarse no es que signifique adorar, sino que como lo dice obviamente el Nuevo Testamento, la adoración obviamente viene desde adentro. Entonces nadie puede juzgar si está adorando o no está adorando,
¿cierto? Ya eso es obviamente entre la persona y Dios, pero hay muchas personas que sí, el sentimiento que tienen frente a la imagen es de adoración, sabiendo que a quien tendrían que estar adorando realmente es a Jesucristo, presente en la Eucaristía, presente en el sagrario. Entonces, al desconocer eso, ahí es donde comienza a tergiversarse lo que realmente sí enseña la Iglesia Católica, que era lo que decíamos ahora con el catecismo. La Iglesia Católica en el catecismo lo explica de una forma contundente, pero si el católico muchas veces ni siquiera se ha leído el catecismo, entonces no conoce su propia doctrina y no conoce, si el mismo católico no sabe qué enseña la iglesia en la que está, la iglesia a la que pertenece, pues mucho menos lo va a tener que saber el protestante, y cuando llega a cuestionarlo, por eso es que se llevan una mala imagen de lo que realmente sí enseña la iglesia y se quedan es con lo que ven de este católico mal formado. Entonces yo creo que en esa cuestión de las imágenes muchas veces la culpa es nuestra. Sí, sí, ciertamente, y de hecho la iglesia lo ha reconocido. La iglesia ha hablado contra esos abusos que se han cometido por parte de miembros de la iglesia cuando le dan más importancia a una imagen, a una festividad religiosa que al mismo Santísimo Sacramento. Es que hay que aclarar, o sea, caemos en idolatría cuando le damos el primer lugar a otro que no sea Dios. O sea, eso es idolatría. Eso es convertir en ídolo a alguien o a algo. Sencillamente. O sea, no podemos negar eso. Pero otra cosa que hay que aclarar también es que no porque existan católicos idólatras quiere decir que ya la Iglesia Católica sea idólatra o deje de ser la Iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque vemos que el pueblo de Israel cayó en idolatría y no por eso Dios dijo, no, ustedes ya no van a ser el pueblo ya no van a ser mi pueblo. No, la promesa de Dios siempre va a continuar. Y la promesa de Cristo a San Pedro y para la iglesia va a estar hasta el fin de los tiempos. La iglesia de Cristo siempre va a ser la iglesia católica, así hayan católicos que, bueno, cometan locuras, como estábamos diciendo, que hasta niegan el infierno, pero la iglesia católica siempre va a permanecer. Totalmente de acuerdo, mi hermano. Así es, así es. Bueno, y nos vamos entonces con la tercera de las objeciones, y era el tema de la Virgen María, que yo creo que igual es una coma también del tema que venimos hablando en cuanto a lo que es la adoración. Lo que pasa es que, claro, como la veneración que le tenemos a la Virgen María es mayor que la que le tenemos a los santos, pero obviamente no es adoración, muchas veces se confunde y normalmente los hermanos separados piensan que nosotros estamos quitándole el lugar a Jesucristo y estamos poniendo ahí a la Virgen María. Entonces, cuéntenos, hermano Richbel, ¿cómo podemos entender esta parte donde muchas veces se cuestiona al católico por decir que adoramos a la Virgen María? Claro, aquí también hay que decir lo que hemos venido diciendo, o sea, gran parte es culpa de nosotros por no saber, primero, formarnos y segundo, explicar lo que es la fe católica, lo que enseña la Iglesia Católica. Y de hecho hay una encíclica del Papa Pablo VI que se llama Marialis Cultus, la cual recomiendo a todo el que quiera conocer lo que debe ser el culto a María correctamente. Ahí se habla también de los abusos, excesos, exageraciones por parte de los católicos con respecto a María. Y a mí me llamó mucho la atención esta parte porque digamos que ciertamente se le da mucha importancia a María, pero siempre hay que tener presente lo siguiente. O sea, Jesucristo honró a María. Jesucristo era Dios. Y nunca vamos a honrar a María más de lo que la honró Jesucristo. O sea, eso hay que tenerlo muy presente. ¿Cuándo estamos cayendo en excesos? Cuando le damos el primer lugar a María y dejamos a un lado a Cristo, que es lo que estamos hablando, que sucede igual con las imágenes, ¿no? Hay una cosa muy curiosa que quiero mencionar, hermano William, que es respecto a mi tío, ¿no? Con el que conversaba estos temas. Cuando hablamos del tema de María, Madre de Dios, mejor dicho, cuando yo le mencioné que María era Madre de Dios, él no tuvo ningún problema en entenderlo. O sea, él no tuvo problema. ¿Por qué? Porque él no era anticatólico y no tenía prejuicios. Cuando hay prejuicios y cuando eres anticatólico, pues por más que te expliquen, no vas a entenderlo. Y eso sucede sobre todo con el tema de María.
Claro, se arranca desde un sesgo y obviamente Sí, no va a entrar la parte sí. racional ahí. Y realmente eso me sorprendió mucho de él porque él dice, él mismo me lo explicó. Él me dice, pero claro que María es madre de Dios, porque si Jesucristo es Dios, María es madre de Dios. O sea, porque hay personas que niegan eso. Y yo digo, bueno, sin embargo, hay personas que lo niegan. De hecho, yo te reto, le digo, yo te reto a que lo digas allá en tu iglesia, que María es madre de Dios, para que veas cuántos van a salir a decirte que no, que estás equivocado, porque ciertamente hay muchas personas que no lo entienden. Y aquí en la iglesia católica también. Yo Sí. tuve que explicarle bien ese tema a mi mamá porque ella no entendía bien el hecho de cómo así que María es la mamá de Dios. No. Uh -huh. Entonces, mamá, por ejemplo, no lo comprendía bien. Yo le expliqué y me tocó explicarle pues como bien detallado el tema porque aunque uno quizás lo pueda ver sencillo, hay personas que quizás no lo van a ver de la misma manera. Claro. Entonces, sí. Sí, porque se parte más que todo de lo que sería la cristología, ¿no? O sea, si partimos de la cristología, que Jesucristo es Dios, y nos vamos a la parte, digamos, sencilla, o sea, la ecuación. María, madre de Jesús, Jesús es Dios, María, madre de Dios, ¿no? Esa es una ecuación que se usa para explicarlo y de ahí se entiende. Pero claro, si partimos de la Trinidad, bueno, ahí es donde entra el problema, porque entonces María es madre del Padre, ahí es donde ya entra mucho el problema. Pero si nos vamos a la parte de esa ecuación, pues yo creo que se logra entender si no hay prejuicios de por sí, ¿no? Bueno, con el tema de María, pues el culto a María yo le explico siempre de la siguiente manera. Muchos dicen, que ustedes adoran a María y no, nosotros le damos culto de veneración a María. Pero ¿dónde está eso en la Biblia? Bueno, primero entendamos, el culto de veneración a María se le da por encima a los ángeles y a los santos. O sea, la iglesia le llama hiperdulía, ¿verdad? Hiper, que es sobre, y dulía es servicio, bueno, vamos a decir, en veneración en este sentido. Entonces es una veneración más alta que la que se le da a los santos o a los ángeles, que a ellos les damos el culto de dulía, de veneración de dulía. A Dios le damos el culto de la tría, ¿no? De hecho, de allí viene la palabra idolatría, cuando le damos a un ídolo el lugar que le corresponde a Dios. Entonces ahí viene ya lo que sería la idolatría. Entonces, si hablamos de hiperdulía, es ese culto único y exclusivo que se le da a María, que está por debajo del que se le da a Dios, pero por encima del que se le da a los ángeles y a los santos. ¿Dónde vemos este tipo de culto en la Escritura? Bueno, si nos vamos a textos muy específicos, por ejemplo, Lucas 1:28, vemos que el ángel saluda a María de una forma muy especial, muy única, una forma que no la vemos, digamos, referenciada a otra persona a lo largo de la Escritura. Y de hecho, el mismo Orígenes de Alejandría, uno de los grandes teólogos de la iglesia, ¿no? Primeros teólogos de la iglesia, que bueno, aunque cayó en algunos errores, pues la iglesia le reconoce sus escritos donde habla correctamente, enseña correctamente la teología católica. Él dice que él no encontró un texto donde se le dijera a otra persona esas palabras que fueron dirigidas a María. Entonces, ¿qué le dijo el ángel? Alégrate, llena eres de gracia. O sea, el alégrate, llena eres de gracia fue una expresión muy especial dada a María, como le digo, no se ve en otro texto, y aquí ya se ve ese saludo especial indica un culto de veneración hacia ella. De hecho, la palabra que se usa allí es quejaritomene, o sea, una palabra en griego que, bueno, significa la llena de gracia, la que está repleta de la gracia de Dios, o sea, y este título no se le ha dado a más nadie. Si vamos a la parte exegética del texto de Lucas 1:28, el texto de Lucas 1:28, vemos que esa parte de llena eres de gracia es muy, digamos, muy controversial con los hermanos separados, porque ellos dicen que ahí dice muy favorecida, otros dicen agraciada, pero no, nos vamos al texto como tal y en realidad la traducción bíblica se queda corta con lo que significa ese texto. Y repito, es exclusivo para ella. El ángel no se lo dio a más nadie. O sea, ya ahí vemos un culto superior que el que se le da a cualquier hombre. Y ahí vemos un culto de hiperdulía hacia María. Del mismo modo, podemos verlo en Lucas 1:43. O sea, porque a quién o a qué otra persona se le dio el título de madre de mi Señor.
O sea, ahí dice que Isabel lo dijo inspirada por el Espíritu Santo. O sea, que fue el Espíritu Santo que habló por medio de Isabel. El mismo Espíritu Santo llama a María Madre de mi Señor. O sea, un título único también para ella. Aquí nuevamente vemos ese culto de hiperdulía hacia María. ¿Qué otro texto podríamos ver? Hechos 1.14. ¿Por qué Hechos 1.14? Porque ahí se menciona a María, aparte de las demás mujeres que estaban con los apóstoles, cuando estaban esperando al Espíritu Santo que viniera en Pentecostés. O sea, yo siempre les digo, lean Hechos 1.14. O sea, ¿a qué mujer se menciona allí aparte? Entonces, muchos quedan como que, a María, pero ¿qué tiene que ver eso? Pero porque si se menciona, habían mujeres, o sea, ya ahí se incluye María. O sea, si María fuera normal, como ellos dicen, que no tenía ningún sentido especial, ¿por qué razón la nombran aparte? Porque era importante, o es importante. Y ahí vemos también algo muy interesante. María ya estaba desde el inicio de la iglesia. O sea, ella siempre estuvo allí, desde el ministerio de Jesús hasta que comenzó la iglesia con todo su proceso de evangelización. Y ahora nos vamos a la parte histórica. En la parte histórica, ¿dónde encontramos ese culto a María? Bueno, en el hecho de llamarla, como la llamó Isabel, Madre de Dios, Madre de mi Señor, o sea, la Teotocos, en realidad significa portadora de Dios, o sea, más todavía un poco más fuerte el término. También lo vemos, y eso me llamó mucho la atención cuando estaba estudiando este tema, los templos que fueron dedicados a María. O sea, el nombre del templo, ¿no? Santa María la Mayor, que está en Roma. O sea, fueron templos antiguos cristianos, los cuales llevaban el nombre de María. O sea, esto no lo consideran mucho porque dicen, ajá, pero ¿qué tiene que ver eso? Bueno, que tú le pongas el nombre de alguien a un sitio, eso refleja la importancia que se le da a esa persona. Muchos dirán, ah, pero es que hay templos que llevan el nombre de santos. Sí, pero eso vino muy posterior. Los primeros templos llevaron el nombre de María. Y esto lo podemos ver, claro, al estudiar la arqueología. Y bueno, y así podemos ir viendo que se le llamó la nueva Eva por parte de San Irineo del León, ¿no? Haciendo ese paralelo entre Eva, que nos trajo la muerte, y María, que nos trajo la salvación por medio de Cristo. Se le dio demasiada importancia a María, pero esta importancia nunca estuvo por encima de la que se le dio a Dios. De hecho, hubo un grupo que quiso adorar a María, idolatrar a María, como fueron los coliridianos, y este grupo fue excomulgado por la iglesia por medio de un santo, por medio de San Epifanio de Salamina, quien le respondió, no, sea honrada María, sea adorado el Señor. O sea, él les aclaró esto a los coliridianos. Y así podemos ver muchas enseñanzas por parte de los cristianos o del cristianismo en general respecto a la Virgen María, que hace la distinción entre la adoración a Dios y la veneración a María. Y es más, si nos vamos a la iglesia ortodoxa, pues ellos le dan aún más a lo que es la Virgen María, la importancia, a las imágenes. Por eso siempre que yo trato esto, yo digo, pero ¿por qué no le dice eso a un ortodoxo? Si un ortodoxo le da más importancia a las imágenes que le damos nosotros los católicos. Y a la Virgen María, igual. Totalmente, mi hermano. Incluso a propósito, Nuestra Señora del Pilar, donde fue el primer templo dedicado a la Virgen María. ¿Y por qué? Porque se le apareció uno de los apóstoles. Entonces, ahí vemos que desde hace muchísimos siglos se viene teniendo obviamente lo que es el tema de la devoción a la Virgen María. Hacías mención, por ejemplo, del tema de los hechos de los apóstoles, de cuando estaba con Isabel, y uno se da cuenta que siempre que la Virgen María está con alguien, normalmente llega el Espíritu Santo. Esa persona es llena del Espíritu Santo. Entonces, decir que María no tiene como tanta importancia y todo eso, cuando obviamente siempre llega el Espíritu Santo cuando está la Virgen María presente, hombre, es negar los hechos. Eso nos tendría que hacer pensar bastante. Hemos visto entonces que tocando esos temas se ha tocado nombres de padres de la iglesia, se ha tocado catecismo de la iglesia católica, se ha tocado la Biblia, se ha tocado el sentido común, se ha tocado el magisterio. Hombre, tenemos una riqueza impresionante de dónde poder profundizar en todos estos temas. Aquí hemos dado simplemente como un esbozo. Richbel nos ha explicado por encima los temas porque obviamente no podemos hacer
como decíamos ahorita, Sí. un estudio teológico, exegético, completo de cada uno de esos temas, sí. Solo es profundo, un claro, abrebocas. pero un abrebocas para generar esa curiosidad y que esa curiosidad obviamente es sana, que nos permita tener una honestidad intelectual y de ir a investigar, de darnos cuenta que lo que muchos han pensado de la Iglesia Católica o que enseñan muchos católicos mal formados, no es así, y que la Iglesia Católica tiene una riqueza doctrinal impresionante, enriquecida a lo largo de tantos siglos. Entonces, no nos quedemos con lo que nos dijo el de la esquina o el otro pastor o un sacerdote o X católico, no, vámonos a la fuente, vámonos a las escrituras, vámonos a el magisterio, podemos obviamente tener escritos del magisterio impresionantes con toda esta interpretación, vámonos a la sagrada tradición, donde los padres de la iglesia ya nos han dicho realmente qué era lo que creían los cristianos desde el principio. Y ahí nos vamos a dar cuenta que realmente lo que ellos creían es lo mismo que hoy cree la Iglesia Católica. Entonces, nada, estas han sido 3 respuestas a 3 temas que son particulares y muchas veces recurrentes y que muchos hermanos separados vienen a cuestionar y que tristemente algunos católicos hoy en día también cuestionan y que tienen dudas por esa falta de ir a investigar lo que realmente es su propia fe. Entonces, bueno, mi hermano Richbel, ahora sí, quiero preguntarte, hombre, ¿cómo le sirve entonces Richbel Meléndez hoy a Dios dentro de este apostolado de la apologética? ¿Qué está haciendo por estos días, hermano? ¿Dónde está predicando? ¿Dónde está enseñando? ¿Qué es lo que está haciendo hoy en día Richbel? Claro, bueno, actualmente estoy estudiando teología de manera formal porque, bueno, a pesar que tengo 10 años estudiando la apologética de manera autodidacta, ahora estoy estudiando teología de manera formal en la Escuela de Teología para Laicos de aquí de mi arquidiócesis, en Barquisimeto. También formo parte de lo que se llama la Escuela de Apologética Online DASAN, una escuela donde formamos discípulos, apologistas, servidores y misioneros, ¿no? Que de verdad la recomiendo a todo aquel católico que se quiera formar. Allí encontrarán contenido completamente en comunión con el magisterio, porque como dice el hermano William, ahorita hay católicos que, bueno, están enseñando cosas que nada que ver con la doctrina católica, pero aquí en DASAN tengan la seguridad que encontrarán un contenido completamente en comunión con el magisterio, ya que tenemos colaboradores como el hermano Dante Urbina, Anguar Tapia, Jesús Urones, Fran Morera, entre otros hermanos que, bueno, muchos conocerán su calidad de contenido, que siempre va a estar en comunión con el magisterio. Y bueno, también estoy, digamos que, dando talleres, conferencias. Actualmente voy a dar un curso con el apostolado apologético Don Bosco de Costa Rica, a unos hermanos de Costa Rica. Comenzamos el curso sobre los padres de la iglesia, un curso de 4 clases, el cual también están invitados. Todos los que quieran inscribirse, pues allí están siempre dando cursos en lo que es este apostolado. Y bueno, comenzaremos con el de los padres de la iglesia y luego veremos con qué otros temas iremos progresando para seguir en formación, porque como siempre digo, o sea, la formación es continua, o sea, siempre tiene que estar en formación constante del católico. Es como el médico, o sea, el médico siempre tiene que estar en formación porque siempre va a aparecer alguna enfermedad nueva o algo que tiene que ser estudiado, analizado, y bueno, así somos los católicos y sobre todo los apologetas que nos dedicamos a esta parte de buscar respuesta, dar respuesta, aclarar dudas y todo ello, pues siempre estamos allí, ¿no? Y al servicio de las personas. Y bueno, me encuentran es por mis redes sociales porque no tengo página web como tal. Y de hecho estoy hablando con el hermano William para crear una página web, también un canal de YouTube. Y eso será más adelante, Dios mediante. Pero por ahora, bueno, me encuentran en mi Facebook. Ahí publico el contenido que el hermano William mencionó, al igual que algunas páginas en las que colaboro, que bueno, también han publicado mis artículos. Claro que sí, mi hermano. Incluso aquí en la descripción del video va a quedar obviamente entonces el enlace a todo lo que tiene que ver pues con la escuela de apologética y con lo que obviamente son las redes del hermano Richbel Meléndez para que obviamente empiecen a seguirlo porque tiene unos contenidos y unos artículos espectaculares. Es más, dentro de unos días vamos a tener
un muy buen video explicando todo el tema del Halloween, que obviamente ya como se viene la fecha y todo eso, entonces es bueno que el católico realmente vaya conociendo de qué se trata todo esto, que gira alrededor a esta fecha, a esta festividad, a todo lo que gira pues alrededor del Halloween. Entonces vamos a estar también teniendo pues como un compartir respecto pues de este tema. Hermano Rixbel Meléndez, antes de despedirnos, me gustaría, hermano, que nos dejara un mensaje, un consejo o una reflexión para los hermanos que hoy están iniciando en el mundo de la apologética, o incluso estos hermanos dentro de la fe católica que muchas veces piensan que la apologética es para pelear, que eso no sirve sino para estar discutiendo con los hermanos separados, que eso no sirve para nada, ¿cierto? Tanto para el que apenas está iniciando en este proceso, como para las personas que hoy en día todavía no se tragan muy bien el tema de la apologética. Entonces, agradecemos, hermano, un consejo, una reflexión al respecto. Sí, cómo no. Bueno, primero que nada, quiero darte las gracias, hermano William, por la oportunidad, por la invitación para compartir un poco sobre estos temas y, bueno, que me conozcan un poco más, ¿no? Realmente lo que siempre he dicho, ¿no? Si tú amas la palabra de Dios, si tú dices seguir lo que dice la Biblia, lo primero que debes hacer es conocer cómo llegó la Biblia, de dónde vino, cuál es su proceso. Pues digamos que esto también, no lo mencioné antes, pero quiero mencionarlo ahora, es lo que me convenció del todo de ser católico. Porque sí, tuve que buscar respuestas a mis objeciones y todo, pero hubo un punto fundamental que fue lo que me hizo católico, y fue el comprobar que fue la Iglesia Católica quien copiló, tradujo y transmitió las Sagradas Escrituras al pueblo de Dios. Todo cristiano dice que obedece la palabra de Dios, que hay que hacer caso a lo que dice la Biblia, pero primero conoce la Biblia, de dónde vino, quién te la transmitió. Y si eres honesto intelectualmente, eso fue lo que me pasó a mí. Y he conocido hermanos que también les ha pasado que en una honestidad intelectual, pues al conocer el proceso, desarrollo y toda la historia de lo que fue el canon bíblico, se dan cuenta que para entender la Biblia hay que estar en la iglesia que transmitió esa Biblia. Entonces, mi consejo es: estudien el desarrollo, la historia del canon bíblico con honestidad intelectual. Se van a encontrar con muchas cosas que quizás no vayan a aceptar de primera, pero esto les va a ayudar, ¿no? Les va a ayudar. Igualmente, lo que decía el hermano William, a los hermanos católicos, o sea, eviten hacer esa apologética agresiva, o sea, eviten confrontar a los hermanos que no comprenden la fe católica. O sea, pónganse en el lugar de ellos, pónganse en ese lugar de por qué ellos dudan de esto, por qué ellos no entienden esto. Porque un error que se comete mucho, y yo lo cometí, es que a veces damos respuesta a lo que nos están preguntando. ¿Por qué? Porque nos animamos mucho de querer darle respuesta, darle razón de nuestra esperanza, como dice 1 de Pedro 3:15, y ellos preguntan sobre un tema y le empezamos a hablar de otras cosas que nada que ver. Y entonces no le aclaramos su duda. Y otra cosa es preguntarle, o sea, ¿cuál es tu duda? ¿Qué problema tienes? ¿Por qué no aceptas la Iglesia Católica? Eso ayuda mucho. O sea, y principalmente buscar ser amigo de esa persona. O sea, que esa persona no te vea como un enemigo. O sea, recuerda que somos cristianos. Más allá de que yo sea católico o protestante, somos cristianos porque tenemos el mismo bautismo. Ya claro, caso distinto con un testigo de Jehová, un mormón, pero hablando de los protestantes en general, somos cristianos, por lo tanto somos hermanos, como tal debemos de tratarnos. Entonces, si tú tratas a esa persona con agresividad, atacando, llamándolo sectario, usan mucho, no vas a traerlo. O sea, por más que tú quieras aclararles la fe católica, no vas a traerlo. Al contrario, los vas a alejar. Los vas a alejar. Por eso yo siempre les digo a estos hermanos que hacen ese tipo de apologética, o sea, ¿qué frutos has visto de ello? Ninguno. O sea, porque lo que hace es ganar debates, vamos a decirlo así, ganar discusiones. Y eso no es lo que nos pide la iglesia.
O sea, la iglesia nos pide dar razón de nuestra fe, pero con claridad, con paciencia, con amor. Entonces, si no estás haciendo esto, pues revisa qué es lo que estás haciendo, porque no estás ayudando a la iglesia, al contrario. Estás haciendo un daño peor que el que hace aquel protestante que tú estás refutando, porque estás dando un mal testimonio. Y lo peor que puede hacer un católico es dar un antitestimonio. Porque como decía un santo, las palabras convencen, pero el testimonio arrastra. Entonces, es tu testimonio el que más tienes que dar para que esa persona pueda comprender lo que ya tú comprendes que es la fe católica. Mi consejo para todos esos hermanos es eso. O sea, dar un auténtico testimonio cristiano, vivir una espiritualidad cristiana y una formación constante. Eso es lo que de verdad te va a ayudar mucho y a amar la fe católica. Porque nadie ama lo que no conoce. Amén, mi hermano, completamente de acuerdo con esas palabras que dijiste y me parece que das en el punto clave que tristemente muchos dentro de la iglesia se están olvidando: la caridad, el amor, obviamente la oración, apologética, sin nada de estas cosas, mi hermano, ahí sí se convierte únicamente en una pelea constante. Saber mucho para pelear, pero por sus frutos los conocerán, ¿cierto? Exacto. Entonces, nada, mi hermano Richbel, agradecerte realmente por haber aceptado esta invitación, por compartir este rato tan agradable, mi hermano, por compartir las respuestas que a través de todo tu proceso, hombre, has ido obteniendo por gracia de Dios. Y hermano, tú me acabas de decir una frase con la que yo normalmente acostumbro cerrar el programa, y es precisamente una frase de este señor que está aquí. Nadie ama lo que no conoce. Así es. Nadie ama lo que no conoce, así que hay que adentrarnos y profundizar, conocer para poder aprender más a nuestro Señor, a nuestra iglesia. Nadie ama lo que no conoce. Entonces, mi hermano Richbel, de verdad que muchísimas gracias por haber estado aquí en este canal, Enfoca tu Fe, donde tratamos de enfocar nuestra fe católica cada día de la mejor manera. Y obviamente, muchísimas gracias por participar de este programa, donde preguntando se llega a Roma. Mi hermano, Dios te bendiga, y para todos los que han visto esta transmisión el día de hoy, muchas gracias por haberse conectado. Que Dios los bendiga a todos y que la Santísima Virgen María los cubra con su manto maternal. Amén. Amén. Creo en el Espíritu Santo y en la Santa Iglesia Católica.